Hola, buenas noches. Aquí estamos en Enfoque y Cambio. Vamos a hacer nuestra transmisión del día viernes con un tema dedicado al cálculo del capital en el emprendimiento. Estamos dando oportunidad de que se conecten con nosotros. Aquí tenemos a Juan Antonio. Vamos a invitarlo a que se una a la conversación para el capital. El capital en el emprendimiento. ¿Qué tal? Está bien, Juan Antonio que se una. Hola, buenas noches, ¿cómo Buenas noches, estás? bien, gracias. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo andan las cosas? Muy bien, Me alegro, me muy alegro. bien. ¿Qué tal la semana? Bueno, bien, bien, con mucha lluvia por aquí. Excelente, excelente. ¿Qué tal? Bueno, conectamos primero contigo porque, bueno, esperamos que tú nos des muchos consejos. Sí, hoy creo que vamos a hablar de mi tema favorito. Muy bien. Bueno, nuestro título de esta semana fue pues precisamente cómo calcular el capital, ¿no? Sí. Y bueno, es la gran pregunta del emprendedor, ¿no? Estamos también dando un poquito de oportunidad para que se vaya uniendo la gente, porque empezamos muy puntual. Les recordamos que estamos por Enfoque Cambio, que nuestra cuenta es @EnfoqueCambio en Instagram, en Twitter, en Facebook. Y que bueno, ahí estamos continuamente compartiendo información de interés en el tema del emprendimiento. Bueno, vamos a entrar en materia con Juan Antonio y ¿qué consejos puedes darle entonces o cómo guías tú a los emprendedores cuando te hacen esa pregunta sobre el cálculo del capital inicial para montar un negocio, una empresa, para iniciar, para pasar? Hemos venido con la idea, ¿no? Trabajando esa idea de negocio. Ahora ya estamos en el momento de decir cuánto me hace falta para poder ejecutar la idea. Bueno, en principio, buenas noches a todos. Sí es un tema muy importante y muy interesante. Creo que lo principal que a mí me ocurre cuando me preguntan eso es que como esto es materia siempre obligatoria para cualquier emprendimiento, saber de alguna manera disponer de recursos suficientes para de alguna manera comenzar una idea. Mucha gente, fíjate, que pasa por el asunto de que no saben si pedir un préstamo porque de repente no tienen mucho con qué comenzar. La gran mayoría no tienen capital y entonces dicen cómo, o sea, cuánto les hace falta para por lo menos saber si van a un banco y piden un crédito, si van a un amigo y le piden algo de dinero. Exacto. Eh, Al final del día, siempre el cálculo creo que se deriva precisamente de tener una idea bien dimensionada. O sea, Ujú. cuando tienes una idea bien dimensionada que básicamente cubriste todas las bases, como dicen en béisbol, o sea, digamos, pensaste ya en qué te va a hacer falta para poder hacer un mínimo posible viable el proyecto. Sí. Entonces, en ese momento ya tú tienes un punto donde empiezas a pensar, bueno, me va a hacer falta personal o me va a hacer falta unas instalaciones, un local, una maquinaria, dependiendo del tipo de sector al cual se vaya a dedicar el emprendimiento. Por supuesto, se necesita una cuantía de exactamente de lo que van a ser los gastos, los costos. Se va a hacer falta también incluso contar con capital de trabajo. Digamos, nunca vayas a pensar que se va a comenzar un proyecto con cero en la caja. O sea, siempre hay que de Así alguna manera es. estimar eso. Entonces yo diría que es un orden sistemático de partidas o de cuentas que de alguna manera tienes que estimar con cálculos más o menos aproximados. Yo siempre he recomendado que nunca sean mezquinos en eso, sino que sean más bien, si bien austeros, digamos que ser equitativo, porque siempre hay países donde hay inflación, hay devaluación, hay cosas como esas. Entonces, en países donde hay una economía más o menos estable,
tú puedes calcular más o menos yendo a las tiendas, yendo a muchos sitios a preguntar básicamente lo que te hace falta. Y bueno, y tienes una Exacto. cuantía bastante aproximada. Pero sí es importante eso. Yo pienso que si ya llegaste a un plan de negocio, si ya elaboraste cosas como esa, tú vas a tener una idea muy exacta de lo que va a ser tu cuantía de capital que necesitas. Entonces, digamos Así. que allí ya prácticamente tienes un paso dado. Pero yo pienso que es eso, o sea, ¿cuánto es? Depende del proyecto, depende si hiciste la tarea en función de esa cuantía que necesitas considerar, y allí ya consigue un monto bastante cercano, que siempre falla, sí, siempre falta un poquito más, siempre falta algo, o sea, nunca es exacto y siempre, por lo general, se da el caso de que es deficitario. Entonces, bueno, es que siempre pone un poquito más, pero generalmente se cubre bastante, digamos el 70-80% del proyecto en una primera fase. Sí. Bueno, como queremos que estas entrevistas pues vayan a mucho detalle, yo podría agregar y tú me complementas que al momento de hacer estos cálculos, bueno, el mejor amigo es el Excel, ¿no? En Sí, principio, hay que llevarlo todo a los cálculos. Entonces, hay una parte que son los costos de instalación que efectivamente dependen de lo que tú dices, qué tipo de negocio es. Si es un negocio tipo comercio, pues entonces habrá que buscar ese local, negociar un alquiler, eso adecuar el local. Si son servicios, es probable que haya que alquilar una oficina más pequeña, ¿no? sí, Eh, haya también que adecuar ese sitio. O sea, esos costos de instalación tienen que ver con eso. Si se va a producir se requiere, pues, en ese costo de instalación, la maquinaria y los equipos para ese producto. sí, Entonces, eso también forma parte de ese costo de instalación. Entonces, algunos de esas adecuaciones iniciales para que, digamos, tú puedas abrir una puerta y decir, bueno, aquí tengo unos escritorios, tengo unos teléfonos, tengo una computadora, tengo unos equipos especiales para lo que yo doy como servicio o para lo que yo voy a producir, o si es un negocio que está, digamos, que tiene atención al público, es distinto, ¿no? Pero dentro de esos elementos están lo que se llama activos, que pueden ser considerados en un principio los computadores, digamos, los equipos de informática necesarios, los ordenadores, sí, eso es correcto. puede incluso considerarse si hace los teléfonos móviles, o si hay que usar un vehículo. Todas esas son partidas que se determinan en el cálculo inicial y que son indispensables. Y como nosotros partimos del hecho de, digamos, ir a lo menor, digamos, en gastos para que sea manejable, entendiendo cuál es la circunstancia, todo eso se registra. Luego, para ir a más detalles, están los materiales y suministros que tiene que ver con la materia prima, depende de lo que vas a producir o depende de lo que vas a dar como servicio, tienes que calcular esa materia prima y, bueno, suministros que tienen que ver con el día a día. Eso, Pero así de detallado debe ser el registro. sí, de hecho, vi aquí una pregunta de una participante que estaba hablando de cómo obtener un crédito si has migrado y si de alguna manera estás en otro país. Obviamente, si tú no eres nacional de ese país, me imagino que eso es a lo que se refiere la persona que está escribiendo, este, obviamente tú vas a tener una serie de inconvenientes porque de resto eh, puedes pensar que nadie te va a prestar. Bueno, Ujú. eso del todo no es correcto por lo siguiente. Acuérdate que tu idea de negocio siempre tiene una valía en sí mismo. Entonces, vale decir que si bien un banco a lo mejor no estaría abierto a tramitarte un crédito porque no cumples con los pasos legales, o sea, si no tienes un pasaporte nacional o cosas como esas, eso no implica que tú no le puedas vender la idea de negocio a un inversionista Exactamente. o a una Ujú. persona que de alguna manera tenga la capacidad financiera o a un aliado comercial
que a lo mejor puedes asociarte, puedes conseguir un socio. Tienes muchas opciones, de hecho, hasta los préstamos personales, que nunca voy a recomendar un préstamo, digamos, para un proyecto de este tipo, un préstamo de estos que están en la calle, por la alta tasación que tienen, ¿no? Me explico, tienen una tasa a veces prohibitiva. Y yo no lo recomendaría porque en verdad sería un préstamo que básicamente después se convierte en impagable. Pero en el ánimo de decirle a esta persona que sí hay opciones, sí, hay muchísimas opciones donde incluso puedes pensar que tu proyecto a lo mejor puede conseguir colaboración de fundaciones, de organismos sociales. O sea, no solamente un banco es el único que te va a prestar, porque si no cumples con los requerimientos, la banca tiene sus normas y tiene que cumplir con la ley. Entonces, obviamente, está también, no es que no quieran, a veces es que no pueden. Entonces, pero, pero sí hay opciones, hay muchas opciones hoy por hoy, sobre todo con las comunicaciones que tenemos. Creo que hay fondos incluso de inversión que por lo general son de capital privado, que por lo general no pasan por esa tramitación porque asumen todo el riesgo de cualquier daño o perjuicio que ocurra. Entonces, hay muchísimas opciones, creo yo, y espero responderte tu pregunta o a la pregunta de la persona, que sí, o sea, eso no sería un limitante. Yo pienso que es un inconveniente, pero no un limitante. Sí. Sí, bueno, yo podría agregar ahí que efectivamente digamos, en las opciones de captación de fondos está la familia, la típica opción, después están los amigos, hay inversiones privadas en las que uno presenta el plan de negocio y hay personas que pueden colaborar a crear un fondo, por ejemplo, ¿no? Por eso es que es tan importante esta etapa en la el que estamos explicando, en que se define exactamente cuánto necesito. Y si se necesita todo para la entrada del negocio o se puede ir distribuyendo por etapas para que sea posible convertir la idea de negocio en realidad sin requerir grandes cantidades, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, todos los emprendimientos tecnológicos hoy en día hay para las startups hay opciones de Es crédito en correcto. organizaciones privadas que se agrupan, semilleros, capital, ángeles. Ya después cuando están en otra etapa hay unos fondos de inversión mayores. Hay concursos en los que se pueden presentar la idea. Está el crowdfunding, que Sí, es una es muy bueno, opción que se es muy utiliza bueno, es muy bueno. mucho hoy en día, pero bueno, digamos que un consejo aterrizado es comenzar poco a poco. A Sí, veces y de eso vamos a ir hablando en las próximas oportunidades, de cómo ir vendiendo, desagregando lo que hacemos en pequeños productos, que es el nuevo modelo de negocio que existe hoy, que está basado en los infoproductos, en los que uno se da a conocer y te comienzan a comprar pequeños servicios o productos, ¿no? Pero bueno, ya ahí profundizaremos cuando lleguemos a ese tema. No sé si quieres decir algo para cerrar esta intervención y darle el pase a Maribel. Bueno, no, como este es mi tema, yo lo único que te agradecería, o sea, que te agrego es lo siguiente. O sea, es un tema siempre entender que las buenas ideas de negocio, los buenos proyectos, por lo general no tienen tanto problema para generar a sí mismo capital. O sea, me explico, Ujú. con una pequeña inversión bien más o menos ajustada, bien más o menos sensata, el proyecto puesto en campo, por lo general, empieza a expresar resultados positivos. Eso quiere Sí. implicar que lo más seguro es que consiga la aceptación de mucha gente, que se interesen Ujú. muchos inversionistas, porque Sí. básicamente es una cuestión de sensatez, es un acto sensato. Entonces, cuando ves, lo Sí. publicas, lo muestras, lo ven otras personas, yo pienso que el Sí. capital no te va a hacer falta después. O sea, van a haber muchas oportunidades tocándote la puerta, siempre y cuando tu producto sea bueno, porque esa es la idea. Sí. Sí. Eso es Una de las cosas que hablábamos la semana pasada es esa tendencia de vender antes de producir.
de hacer ese trabajo de mercadeo, de tener ya ventas seguras, de clientes Maribel, posibles. Maribel puede darles una guía muy completa sobre eso, Sí, porque sí, ella verdaderamente sabe conducir, bueno, en mi criterio, sabe conducir al emprendedor en esa área, en convertirse en un buen, en un vendedor nato, en que cuide su sí, imagen, en que proyecte una imagen coherente. Bueno, ella es la experta, ella sabe más de esto que yo, pero en pues, final sí creo que ella podría hablarte mucho más de eso y la importancia que tiene para poder producir un interés sí. muy bien guiado, muy bien proyectado, no solamente por las redes, a nivel incluso en la vida real. Sí. Bueno, vamos a darle la palabra a Maribel entonces y Chévere, después ¿a qué luego hora venimos está? contigo ¿A para qué hora cerrar. está? Chao. Ok, bueno, gracias. Vamos a pedirle a Maribel que se conecte con nosotros. Gracias a la pregunta de Débora. Es la gran pregunta de todos los... Hola Maribel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Todo Noches, bien? ¿cómo estás? Ya estoy Bueno, por ahí escuchando aquí las inspiraciones de Juan y que ya te dejó comprometida ya, ya, a ya me hablar dejó de esa cómo, perla. sí, sí, hablar de, o conectar pues esa definición del capital con la pregunta de Débora, qué hacer si no puedes ir a los bancos y un poco con lo que hemos venido hablando, ¿no? ¿Qué opciones está dando el mercadeo para conseguir ese dinero por adelantado? Sí, bueno, ese creo que es digamos, lo que más le inquieta a la gente, pues, ¿cómo hago si no tengo ese dinero, no? Bueno, yo estaba, obviamente, siguiendo los comentarios de Juan y una de las cosas que en efecto él comentaba es que si la idea es buena por sí Ajá, misma, ya está en ti el saber vender esa idea, ¿sí? Porque si no la das a conocer, tampoco te la van a comprar nadie, o nadie va a apostar o invertir en esa idea desde el punto de vista, o sea, si estás ante un inversionista y no sabes o no realizas correctamente ese speech de venta, pues no vas a lograr el efecto que tú quieres, que es que realmente inviertan el capital en tu negocio. Entonces, eso por un lado, o sea, en efecto, el tema de la imagen, el tema del contenido, de la información que vas a transmitir, darles datos concretos a esos inversionistas de lo que es tu negocio, el beneficio que aporta, qué problema está resolviendo. O sea, ese tipo de detalles, pues bueno, obviamente va a enriquecer esa información, ¿no? Complementando lo que es la parte de estimación, a sí, veces se deja al lado la parte del marketing en el tema de la estimación y eso tiene que estar, porque no necesariamente vas a hacer a lo mejor una publicidad o una campaña a gran escala, pero tienes que preverlo, ¿sí? sí, Eso tiene que estar en la parte de estimación para poder contemplar en las etapas subsiguientes, de acuerdo a tu plan de negocio y de acuerdo a tu planificación empresarial, pues ya cuándo y si el momento preciso para poder entrar en acción. Por otro lado, bueno, me hacías la pregunta de cómo hacemos esa parte de captación sin tener el capital. Pues bueno, está la parte de lo que llamamos esa preventa, que es un poco vender sin tener el producto. Eso puede aplicar para, supongamos que quieres vender un artículo, no lo tienes, pero de alguna manera tú colocas esa imagen o esa idea de negocio y de alguna manera testeas para ver si la gente le interesa o no el producto y al hacer eso, pues de alguna manera ya tú te estás garantizando, bueno, eso conecta mucho con lo que hablábamos de la validación de la idea, o sea, eso te permite de alguna manera ver si realmente es demandado el producto donde tú lo estás ofreciendo, ¿no? Claro, ahí también es importante que hagas un buen trabajo de marketing para hacer las consultas, ¿sí? O sea, saber sí, dónde va a estar tu público para que te den sí. realmente la información y ese dato específico y esa certeza de que el producto es demandado y puedes crear en ciertas formas listas de espera o, por ejemplo, si estás haciendo un libro eh, y quieres de alguna manera ver si hay interés o no, pues bueno, o puedes lanzar un primer capítulo para ver cuál es el feedback de la gente, si hay interés o no, para continuar desarrollando el resto de la publicación. Este, recordemos que lo importante es
comenzar por algo, pero comenzar ciertamente con los datos más concretos y más certeros posible, ¿no? Entonces, por un lado, si estás trabajando también con una aplicación y, o sea, tú no te vas a poner a desarrollar todo el código del producto. Entonces, antes de hacerlo, de repente, bueno, desarrollas una página web o una página en alguna red social donde expliques qué beneficios va a tener, el problema que resuelve, eh, y haces que la gente de cierta forma, bueno, se anote, se registre para poder de alguna forma en lo que el producto esté listo, ya con una estrategia de mercadeo, pues bueno, mira, ya el producto está listo, ofreces a lo mejor una campaña de lanzamiento o porque el cliente ha estado en una lista de espera. Entonces, bueno, ya haces una estrategia complementaria para que el cliente de alguna manera sienta bueno, que tú le estás realmente cumpliendo con la venta del producto y que además le estás ofreciendo lo que en efecto dice en la página web que va a ser ese producto, ¿no? Entonces, eso Exacto. por un lado, ¿no? Entonces, sí es importante contemplar eso, en el tema de la estimación. Otro punto importante, por ejemplo, las comisiones. Si tú estás contemplando que los vendedores realicen un proceso de venta o vendedores incluso externos a lo que es tu organización, pues tienes que contemplar si vas a hacer digamos, comisiones para ese tipo de servicios, pues bueno, tienes que estimarlo también. Y otro punto que, bueno, que seguramente Juan explicará mejor que yo, es el tema de los imprevistos. O sea, tienes que contemplar también en este tema del capital inicial, porque es como lo comentaba él ya previamente, no es que va a ser perfecto, siempre Ah, seguramente nos podemos quedar cortos y la idea es que de alguna manera, bueno, tengas ese colchón, ese fondo adicional para cualquier situación que no esté contemplada inicialmente, ¿no? Volvemos al sí, punto. Si tú vas validando en el camino, de alguna manera puede decirte, ah, mira, voy por el camino correcto. Supongamos que estamos hablando del libro y ese primer capítulo a lo mejor no dio resultado, supongamos. Entonces tú puedes reenfocar el producto. O sea, tú puedes testear el por qué a lo mejor la gente no lo compró o sea, de alguna manera aplicar otros instrumentos de validación, como los que comentábamos la sesión pasada, para ver realmente el por qué. Y esos datos van a hacer que tu producto o tu idea, como digo, no es que la idea sea mala, sino simplemente las tienes que ir puliendo, ¿no? Como dicen, los grandes empresarios no llegaron a eso solamente con una mañana amanecieron y ya el producto era un producto estrella. O sea, son cosas que se claro. van midiendo, que se va experimentando, que lo importante es ir haciéndolo con un plan, con una estrategia y obviamente estimando lo que precises estimar para poder ejecutar correctamente, ¿no? Sí, Y ya me sí. extendí. Ah, Bueno, yo sí quería dar algunos detalles, es decir, porque el cálculo del capital es esencial al momento de presentarle a a alguien tu proyecto. Y debes saber exactamente cuánto te cuesta esa propuesta mensualmente. Y además, una vez y vuelvo sobre lo que dije antes, ¿no? Los costos de instalación, si requieres una oficina, si requieres una fábrica o requieres un local comercial, qué activos se está comprando. Los activos entran dentro de ese capital como un bien de valor dentro mm, del balance, ¿no? Entonces, digamos que no es un gasto. Luego están los materiales para producir, bien sea el servicio o el producto, y luego está toda la parte de honorarios que tú la mencionabas. En los ujú. honorarios está la gente que va a hacer el mercadeo, que va a hacer el mercadeo, están los abogados, está el contable, está Sí, el todo lo que son las especialista en mentorías, informática. consultorías, todo lo que están Ajá, involucrados en la ejecución de la idea, ¿no? así es, ¿sí? Y los que luego, cuando ya esté en funcionamiento, se mantienen. Está el salario de las personas que te van a ayudar. Es probable que en un principio no sea todo el equipo como la idea lo requiere, pero porque estás tratando de controlar los gastos. Ahora, luego hay algo que hay que hacer que se coloca dentro del capital de arranque, que es esa estimación de lo que van a ser los egresos en funcionamiento y los ingresos también. Ese detalle, cuál pueden ser tus ventas estimadas, semana por semana, mes por mes, es una información que va a pedir cualquier inversionista. Y
Y si no necesitas un inversionista y lo vas a hacer tú mismo, también tienes que saberlo, porque tú vas a tener unos gastos fijos, hay gastos fijos y variables, pero los gastos fijos van a suceder porque sí, y tiene que tener un punto de equilibrio con los ingresos, y ese es el momento en que decimos, bueno, con esto que vendí ya cubrí mis gastos. Ahora, de ahora en adelante, ya es para pagar otros gastos variables, ¿no? Entre los que están digamos, los honorarios propios, pero también se pagan impuestos, es decir, hay una cantidad. Eh, digamos, para cerrar esta idea un poco, esto es un trabajo de sentarse, tal como lo dije al principio, con una hoja de Excel y colocar uno por uno, alquiler, agua, luz, teléfonos, móvil, papelería, o sea, en detalle, todo, no dejar nada por fuera, el transporte, los honorarios, los seguros, la página web, el dominio, el diseño, todo lo que venga, y claro que hay que tener control, digamos, no es desmedido, pero así se calcula el capital. Es un trabajo de detenerse a pensar qué necesito. Y el emprendedor debe saber cuánto le cuesta generar su servicio o su producto. En detalle, tiene que saber responder a esa pregunta con muchísima claridad. Bueno, Maribel, te dejo hablar. No, no, o sea, lo que iba a comentar, bueno, en esta materia realmente tú eres más la experta para conversar estos puntos, pero sí, sí pienso que para el emprendedor, o sea, generalmente el principal punto de inquietud está siempre en el tema del capital, el tema del tiempo, cómo me organizo, cómo ejecuto, cómo realmente soy realista, dónde saco los valores, o sea, cómo llego a ser tan meticuloso, ¿no? Sí, Yo no sé si a lo mejor tienes una sugerencia realmente para ellos en ese sentido, porque el punto está en eso, no perder esa objetividad y poder detallar todo lo que necesitas, tanto para poder ejecutar ese producto o servicio, o sea, dependiendo si estemos hablando de un producto o si estamos hablando de un servicio, bueno, cada uno también tendrá sus variantes, o sea, porque uno a lo sí, mejor necesitas una maquinaria incluso especializada o incluso personal que esté capacitado, tienes que contemplar incluso entrenamiento, porque ¿qué pasa? O sea, sí, la tecnología va avanzando, tú necesitas también que en la medida que tú también tu personal esté entrenado, actualizado, motivado, o sea, no solamente en la parte técnica, también en cosas, digamos, de motivación, de venta, o sea, de herramientas que te ayuden a manejar el camino del emprendimiento. Entonces, eso también debe estar, a mi modo de ver, también debería estar reflejado en esa estimación para que seas realmente lo más realista. Pero ese es la principal inquietud. Ok, ¿cómo estimo? Y luego, bueno, ¿cómo puedo hacer para buscar ese recurso, ese dinero? Que me hace falta para poder implementar la idea, ¿no? Esas son inquietudes que constantemente te hacen sí, llegar de ver eso. Y lo otro es cómo hacerla, o sea, cómo venderla, o sea, cómo presentarla. Claro, ya eso es tema de otra sesión, porque si no nos vamos a extender en otra arista. Pero tienes que también saber vender tu idea, porque puede ser muy buena, pero si no la sabes vender, y pierdes la oportunidad, que a veces acontece que de alguna manera tú tienes un contacto, una persona que realmente tiene la posibilidad de invertir en tu proyecto, y por no estar preparado, no tener los datos correctos, y no saber, o sea, no saber expresarla correctamente, pues puedes perder esa oportunidad y a veces, como dicen, el autobús pasa una sola vez, entonces tenemos que estar preparados para cuando ese momento se presente. Y a veces ocurre en momentos no esperados, o sea, cuántas veces de repente estás en un evento o estás en otra actividad o reunido con otra persona y sale una idea de negocio o sale una persona que realmente te pudiera ayudar o que le interesaría invertir en esa idea. Entonces, eso también, o sea, no es solamente tener la idea, sino estar preparado para las siguientes etapas. Y así parte es, es que así es. tengas los datos en las manos, ¿no? Ah, exacto, sí. Tuvimos ahí un pequeñito Sí, problema. hay un Yo delay. te voy a despedir, Maribel, le damos el pase a Juan Antonio
Y luego, Seguro, yo bueno, las... venimos a cerrar contigo. Muy bien, ya nos Vale, vemos. está bien. Vamos a volver a darle la oportunidad a Juan Antonio que cierre. Lo estamos invitando para que acepte la. Aquí está. Aquí estoy, aquí estoy. Aquí estás de regreso. Bueno, me gustaría pues volver sobre el punto que es lo que prometimos que conversábamos hoy. Ese cálculo minucioso de todos los elementos, gastos fijos, variables, los ingresos, lo que se denomina los gastos de constitución, de instalación, de montaje, recibe distintos nombres que después puede ser prorrateado a lo largo del tiempo, ¿no? Y esa compra de activos que después se queda dentro como un valor dentro de nuestra empresa, aunque después se deprecie, y que esos cálculos de dónde, cómo vamos a vender, cómo pensamos que vamos a vender, esos son los datos que le interesa a un inversionista, ¿no? Y que nos interesan a nosotros como principal inversionista de nuestro tiempo y nuestra idea en el proyecto. Es decir, ese detalle, ¿qué has visto tú en esos cálculos de capital que son como los problemas más recurrentes, más comunes? Bueno, vamos a ver, yo sé que estos temas son bastante amplios, entonces voy a hacer lo más posible, lo posible por hablarte quizás de casos muy puntuales, quizás Sí, serán un poco risibles, pero pasan, ¿no? Este, por un lado, muchas personas incluyen, o sea, asumen que su proyecto en el momento que comienza se convierte en la caja chica de ellos. Me refiero a nivel personal. exactamente. ¿Por qué? Sí, Bueno, no sé por qué, pero parece que es como una especie de síndrome, donde de alguna manera, sí. por cuestiones de interpretación, de repente llegan y empiezan a usar la caja de la compañía para pagar gastos personales de todo tipo. Préstamos, cosas viejas, pasar la pensión del ex esposo, qué sé yo, cualquier cantidad de locura. Luego hay otras personas que tienen problemas con la repartición del capital de forma equitativa en el proyecto. O sea, tienes una masa de dinero, tenías una estimación para gastos y para todo lo demás, pero resulta y pasa que como algo es primero, o sea, no saben cómo priorizar quizás lo que va primero y segundo. Entonces, por eso Ajá. siempre he insistido en que el acompañamiento de un experto siempre es vital porque te va a ayudar a no equivocarte en esas cosas. ¿Me entiendes? Luego, Sí, que haya otros casos que he visto. Por ejemplo, veo que muchas personas se concentran, vamos a decirlo así, montan un negocio. El negocio tiene no uno, sino varios productos. Y resulta y pasa que no ven la rentabilidad del producto que más se vende, sino por el contrario, empiezan a vender, 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 se sienten satisfechos por el hecho de que venden, y entonces pierden de vista si se están vendiendo todos los productos, si se están vendiendo como se debían estar vendiendo, hacer proyecciones de corto y mediano y largo plazo para de alguna manera entender qué productos de repente tengo que quitar de mi proyecto, qué incorporar, qué mejorar. O sea, digamos que cuando tú comienzas este tipo de camino, siempre vas a tener mucho trabajo en muchos sentidos y entonces vas a tener que abocarte, a meterte adentro. No es solamente cuestión de vender. Sí comparto con Marisabel la parte de que de alguna forma, eso, vender constantemente tu imagen, vender constantemente tu producto es vital. Pero, ya te digo, los errores que se ven generalmente en emprendimientos son de índole de interpretación. Hay gente que mezcla el inventario con capital y entonces llega y de alguna manera estima, es más, es muy común que la gente se olvide de que las cuentas por cobrar generalmente forman parte de ese capital y que de alguna manera, bueno, no los tienes en la mano en ese momento, pero va a llegar algún día. Entonces la idea es trabajarlo. Eh, yo quiero dirigirme más ahora a la parte de quizás cuando estás empezando. Cuando estás empezando, ese capital es vital. Como es vital, así tienes es. que saber administrarlo muy bien. O sea, digamos, eh, todo lo que se consiga como más barato, una estimación por debajo, porque agarraste una oferta, conseguiste una promoción, todas esas cosas son vitales para rendir el capital. Y Sí, siempre diría que
Hoy por hoy existen millones de ofertas en el mercado para hacer apalancamiento financiero. Eso es también una bendición de Jesucristo, de que esas cosas existan, porque eso de alguna manera ayuda mucho a que, a que los pequeños empresarios puedan lograr conseguir el apoyo necesario en el momento justo, en el momento en que de alguna Ujú. manera necesitan ese empuje que digamos que para los tiempos difíciles. Por ejemplo, imagínate un emprendimiento que comenzó el 3 de marzo del año pasado y que de repente, como te dije, el 15 empezó el COVID. Conchole, imagínate tú, ¿no? O sea, que Claro, era una hostelería o cuestiones con negocios como de ese tipo. Eso sería muy malo para ese emprendimiento. Pero si cuenta con un financiamiento, si cuenta con apoyo, de hecho, en España es muy común que el gobierno te dé subvenciones, ayudas, sí, cosas como ese es esas. otro, ajá, exacto. Pero esas ayudas vienen condicionadas, como casi todas las ayudas. Entonces, justamente tienes que leerte muy bien las condiciones, ver en qué plazo vas a pagar, si el rendimiento de tus productos van a dar esa proyección, si te vas a tener que esforzar doblemente en ventas para poder lograr esa cifra. Todo ese tipo de cosas hay que estimarlas. Por eso te digo, para mí el tema de estimar un capital, sobre todo para empezar en emprendimiento, sí, es vital, es necesario, es obligatorio, pero es también muy obligante y muy necesario mantener una consecución muy al detalle de no mezclar la chicha con la limonada y de no estar, vamos a decirlo así, haciendo proyecciones de muy corto plazo. O sea, hay que extender, rendir el dinero lo más posible para que el negocio se mantenga sano por la mayor cantidad de tiempo posible. Esa sería, Sí, bueno, para mí sería mi recomendación. sí. Sí, yo rescato dos cosas. Dentro de las maneras, formas de captación de fondos, está precisamente una de las que se usa mucho y ahí es interesante, es el apoyo de las alcaldías, ayuntamientos, gobernaciones, estados, provincias, como sea que se llame en el país en el que nos encontremos, porque hay muchos programas estatales para el apoyo del emprendedor, dependiendo incluso de algunas áreas de interés, ¿no? Puede ser emprendimiento social o puede ser emprendimiento artesanal o puede ser en el área de informática, es decir, distinto. Y agregar que ese funcionamiento de nuestro negocio, nuestro emprendimiento, en el primer año debe ser calculado y por lo general se coloca dentro de esa solicitud de capital, porque el arranque requiere un tiempo y puede ser que falle nuestras estimaciones de ventas. Entonces, digamos, tenemos que funcionar con un margen que venga como capital de trabajo, que se obtenga en esa primera búsqueda de financiamiento y que esté disponible para que podamos seguir adelante. Es decir, yo obtengo, hago mis cálculos de capital, los obtengo, comienzo a funcionar. Pero como no coloqué dentro de esa solicitud algunos meses que me permitan tener un colchón, un margen, cuando se presentan los problemas en las ventas, me vengo abajo porque no tengo ningún sitio de cómo hacerle frente al problema. Eso también debe ir dentro de esa, y por supuesto, todas las medidas, todas y más una, las medidas para disminuir y controlar el gasto. Y mucho más en una situación como la que tenemos, y en eso nosotros hacemos muchísimo énfasis. Es decir, si se puede comprar un equipo usado, si se puede financiar, si todas las medidas y que sean necesarias para controlar el gasto al máximo. De hecho, Bueno, te doy la palabra. permíteme para Sí, para cerrar decir un sí, punto muy importante, bueno, considero yo que es muy importante en este tema y quizás sí. pido disculpas a los que escuchan, pero es muy importante. Mira, por lo general la gente, y yo hablo siempre de mi experiencia en calle, eh, hablan mucho de estimar un capital para un proyecto. Ok, ese es el tema central de nuestra conversación.
El problema es que piensan en demasiadas cosas. Entonces, ¿qué pasa? También hay que tener un criterio de poder escoger lo que es verdaderamente necesario por una etapa A. O sea, Claro. digamos, el crecimiento de un negocio va a ir por escalera y va a ir paso a paso, creo yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esa primera fase, tú tienes Sí, no sí, que sí. estar contando cosas que van en la B, en la C, en la D. No, no, no. Perfecto, O sí. sea, yo pienso que tienes que dimensionar ese escalón como es, buscar esos recursos y ya has dado el paso A, vas a tener ya ciertamente, si todo sale bien, de alguna manera un apoyo suficiente, sobre todo incluso, hago un poco lo que decía Maribel, o lo que dices tú misma, si tú sabes empezar a vender ya tu proyecto en esta etapa, ya en la parte B seguramente ya cuentas con algún poco de recursos más disponibles, cuentas con visualización, ya empiezan a conocerte, empiezan a salirte ofertas para lograr apoyarte más arriba. Entonces, el crecimiento de un emprendedor siempre no puede estar cifrado en decir, bueno, yo voy a hacer este proyecto y inmediatamente, y te lo digo yo que me pasa en grupos, le digo a la gente, los emprendimientos que valen la pena, en mi criterio, que no soy ningún sabiondo, siempre los he visto fuertes y sanos cuando crecen de pequeño, poco a Claro, poco y de sí, sí, forma sí. orgánica, si van creciendo por su propio esfuerzo, por el Así resultado es. de lo que tienen, porque si no, algo está fallando y hay que revisar allí. Y sobre todo muchas veces falla la estimación. Ponerse a pensar que va a montar una gran cosa y un montón de dinero, eso me pasa a diario. A diario me pasa eso que están todo el tiempo diciéndome, no, pero es que hace falta no sé cuántos miles de dólares o cuántos miles de euros. Yo digo, caramba, pero es que, no sé, no hay una versión más pequeña del emprendimiento. Entonces, te Claro, pones a claro. Sí, es revisar por y etapas. es porque Es, es- porque no, es- quizás no se tiene el criterio de entender que con poco se hace mucho. sí, eso digamos que también se lo podemos sumar a a las conclusiones del cálculo de capital, que tiene que ser un cálculo y más en la situación que estamos, a menos que te sobre el dinero, que creo que es lo menos, que se haga por etapas. Es decir, no tienes que tener una máquina gigantesca o de entrada contratar a 5 personas. Sí, puedes hacerlo con un equipo usado, con un equipo más pequeño o contratando solo una persona. O de Perfecto. repente haciéndolo desde tu casa, adecuando tu oficina sin un local tan grande, o sea, por etapas, por paso. Si ya lo tienes, es Bueno, muy tómalo de, bien, ¿no? O sea, claro, claro. dale, dale. Bueno, muy bien, vamos entonces a darle Next. la palabra. Nos vemos la próxima semana, que creo que el tema va a ser entonces las formas de captación de fondos, porque Ah, es interesante. inevitable caer en esos temas. Bueno, Es como el siguiente paso. Bueno, muchas gracias. bueno, no, gracias a ustedes. Dale, adelante. Muy bien. Hablamos con Maribel ahora. Aquí estamos invitando a Maribel para que, bueno, ya vaya haciendo el cierre, el tiempo se pasa volando. Bueno, pero Bueno, estaba buena los aportes de Juan. bueno, Eso me se llama alegra. ser realista. Hay que ser realista y Así, también como pisar poner los pies o sea, digamos, ver hasta dónde puedes ir trabajando el proyecto y bueno, también una planificación y como dice, un control de la parte administrativa, ¿no? Que también es así clave, es. ¿no? Porque los recursos todos son finitos. Sí, bueno, muchas personas oímos decir que no me gustan los números, no, esa no es mi área, no me interesa, yo quiero ser emprendedor, pero no Sí, pero quiero saber nada de los números te persiguen y más si te vas a meter en negocio. Exactamente. Entonces, creo que una de las cosas que hay que desmontar es que si alguien quiere ser emprendedor, pues tiene que hacer las paces con el Excel y con los números y con las cuentas, porque no se puede, eh, obviamente, en algún momento tendrás la ayuda adecuada y podrás hacer esto con los especialistas, pero en un principio, para hacer tus cálculos de capital, si necesitas apoyo externo, tienes que tú manejar en detalle esos números, saberlo, el por qué sí o el por qué no,
valiosísimo esto de entrar en etapas. Y luego cuando esto comienza a arrancar, pues ahí no se puede abandonar el detalle y el control. Es decir, yo también creo que en mi experiencia he visto cada cosa, bueno, que te entregan un sobre así, como así por la punta, y cuando tú abres un montón de papeles así metidos, y bueno, ahí hay las sorpresas más locas por eso a veces los negocios no funcionan y por eso no pueden darle la cara a quienes aportaron ese capital inicial, ¿no? Entonces, esto sin duda alguna es una fase sumamente importante. No es solo saber cuánto pedir, sino hacerlo de la manera correcta. Sí, Esa es una variante. yo creo que complementando lo que tú estás diciendo y un poco con el tema de darle la paja al Excel, que el Excel es Sí, simplemente una herramienta que hacemos uso nosotros o para bien o para mal, ¿no? O sea, si no la aprovechamos correctamente, pues bueno, obviamente no va a los números que nosotros queremos que saquen, ¿no? Pero más que eso, es el punto que comentaba Juan antes, que era que esa paz con el Excel creo que parte del principio del desconocimiento y el temor o sea, no tener claro a lo sí, mejor esos conceptos y entonces decir, bueno, ok, ajá, pero ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿Será claro. que debo contemplar esto o no? Entonces, o sea, esas dudas que a lo mejor pueden tener a nivel de concepto, perdón, puede ser lo que de alguna manera paralice a esa estimación Sí, o sí. si no caemos en el exceso o sea, como incrementar excesivamente el monto que se necesita, como dice Juan, que a lo mejor con pocas Claro. cosas o con los elementos más básicos podemos ir arrancando la idea, madurarla y cuando se tenga ya algo más aterrizado, pues ir creciendo, ¿no? Entonces creo que ese tema de los conceptos, de entender que tiene que ver con costos, que tiene que ver con gastos, la correcta administración de esos recursos, el control financiero y todo lo que implica, pues bueno, creo que eso es, creo que uno de los temores a lo mejor de las personas que no les gusta mucho como dicen, no les gusta mucho el tema de los números, ¿no? Sí, sí, sí. En realidad los números están presentes, bueno, en este sentido en todos nuestros roles, ¿no? Prácticamente, ¿no? Porque si no tienes un negocio, pues igual tienes que administrar tu salario, tu sueldo. Pero en el caso de los emprendedores, bueno, es fundamental. Así como hoy en día el mercadeo y la venta no es negociable, es decir, no se da automático, no puedes dejarle ese tema, no lo puedes abandonar, igual el tema de los números y de los cálculos y del control, sobre todo, del control. Hemos hecho varios posts informativos sobre eh, cómo bajar tus costos y tus gastos en épocas de crisis. Y Ujú. la primera forma, el primer consejo es saber en qué te gastas el dinero. Para poder decir, bueno, ya no voy a hacer esto y suspendo esta actividad o suspendo este gasto o me mudo o me reduzco o lo que sea que haya que hacer, pero lo primero es que sepas exactamente cuánto te gastas y cuánto te cuesta producir tu servicio y tu producto. Sí, si Así que realmente es bueno, necesario, ¿no? También, porque puede ser que sea, que es un gasto superfluo, es una claro, cosa en la claro. que no debes estar gastando el dinero en esta etapa y que lo estás haciendo y bueno, obviamente ese, ese, mm, esa revisión constante, esa revisión mensual, quincenal, o sea, la periodicidad que se establezca, pues es lo que va a mantener la sanidad de tu empresa y garantizar el crecimiento o sea, más adelante, pues. Y Sí, sí. obviamente también el acompañamiento de una persona que maneje el tema, pues es clave, pues es como que tengas un dolor y no te vas a automedicar, o sea, lo ideal es que tú vayas a un especialista para que te diga, mira, que esto está pasando, o Claro, sea, recibas ayuda. o tomes la vía del entrenamiento o del acompañamiento o simplemente de la contratación del servicio, pero alguna de las cosas tendrás que ver o sea, cuál es la más viable para poder garantizar la continuidad de tu negocio y de la idea, ¿no? Sí, exacto. Y una vez superas la idea, o decir, ya pasa la etapa del capital inicial, de esta instalación, de todo, después está lo que se denomina capital de trabajo, que es esa cantidad que debes tener para poder funcionar. Y que además hay una cosa que olvidamos muchísimo, que es que debemos tener unas reservas de ese capital.
para los tiempos malos, para las vacas flacas. Y eso también proviene de estos cálculos, de ese detalle. Pero esa reserva la sacas en base a que al monto de la inversión, ¿no? Al monto que te cuesta estar en funcionamiento mensualmente, tener las puertas abiertas, son tus gastos fijos, Exacto. y estimar los variables siempre tienen que ver con cuánto vendes, ¿no? Hay unas etapas posteriores en las que ese gasto variable, si a ti te pidiesen 10.000 piezas de algo que estás produciendo, o simplemente hay un salto importante en el pedido, se dispara el gasto variable y Mm. tal vez no tienes cómo hacerle frente. Bueno, digamos, pero bueno, tienes una orden de compra y puedes gestionar en un préstamo, pero es cuánto te cuesta estar abierto. Y eso es lo que es como si te dijera, bueno, en tu casa crea un fondo de 3 meses, de 3 a 6 meses, por si te quedas sin trabajo, por si pasa algo, por si viene la pandemia, por si viene el COVID. Sí, bueno, Ese es el creo deber que el ser. COVID ya se llevó todo el dinero. No, es Exacto. mentira. Es el deber ser, Ah, pero es algo bueno, que tiene toda la lógica y está basado en estos cálculos. Bueno, Maribel, te dejo para que te despidas porque hoy hablamos muchísimo. bueno, eso significa que estuvo bueno el tema. Yo no sé si las personas que nos están acompañando tienen alguna duda, quieren participar o comentar alguna cosa antes de cerrar. Sí, Porque mira que Débora nos yo dice. hablo mucho, pero me gustaría escucharlo ellos también. Están haciendo trampa. Sí, sí, vamos a ver si la semana que viene comenzamos dejando que participen, incluso que entren a hablar, pues que no hablemos tanto nosotros, sino que Sí, saber qué entre. inquietudes tienen las personas y con qué realidad o sea, se encuentran actualmente, pues porque cada emprendimiento y cada negocio tiene sus aristas y bueno, hay que trabajarlas como tal, ¿no? Exacto. Bueno, muy bien. Entonces, por mi parte, muchas gracias a nuestros expertos de hoy. Y bueno, la próxima semana, pues seguiremos hablando de la otra cara de estos temas, de quién pone el capital y dónde lo conseguimos, ¿verdad? Así que te dejo para que. Mira, Débora va a ir a la peluquería. Sí, bueno, importante, Débora. Contamos contigo la semana que viene para que nos hagas preguntas de esas cosas que te interesan conocer de nosotros, ¿no? Así es, así es. Bueno, por mi Bueno, muy bien. parte, nos vemos la semana que viene. Nada, no se pierdan, síganos por las redes sociales, que bueno, hay mucha más información sobre este y otros temas de interés para el tema de emprendimiento, ¿no? Así es. Nada, estamos a la orden y bueno, nos vemos pronto entonces. Nos vemos en las redes. Bueno, gracias. Chaito. Adiós. Chao.